Hoy trataremos acerca de la relación del consumo de drogas, si genera o no violencia en la persona, si esto llega a impedir a que usted pueda adquirir un buen trabajo, si esto puede perturbar las relaciones interpersonales en las cuales usted se puede desarrollar como persona. Así que vamos a hablar con el doctor psiquiatra, especialista en el tema, el doctor Germán Duarte. Bienvenido al Café de la Mañana, feliz día. Gracias, muy buenos días a ustedes, gracias por la invitación a este interesante programa. Estoy a la orden para contestar cualquier inquietud acerca del tema. Claro que sí, doctor. Pues hablemos de ello precisamente. ¿Qué pasa con una persona que ya es consumidora de sustancias psicoactivas? ¿Cuáles son esas consecuencias que pueden generarse o desplegarse de este consumo? Pues cuando una persona consume sustancias psicoactivas y que entra en un estado de adicción, se generan muchas consecuencias a nivel personal, en lo físico, en lo psicológico, en lo mental, a nivel económico, a nivel familiar, pero a nivel social obviamente. Pero una cosa muy importante que se debe destacar en este momento es el hecho de que se ha demostrado con estudios que la adicción a drogas, por lo menos hoy día, porque hace 30 años era un poquito diferente, genera mucha violencia, genera agresividad en la persona. Y hay un estudio en la Gran Bretaña donde más o menos de 80.000 personas detenidas por violencia, se le hicieron pruebas toxicológicas y al 63% se le encontró que tenían algún consumo de sustancias. Hay otros estudios igualmente que prueban la relación que tiene el consumo de sustancias con la violencia y la agresividad, y eso lo ve uno en la práctica. Cuando atiende a los pacientes, cuando atiende a las familias. Hoy día yo diría que más o menos un 70% de los pacientes que entran en un programa de tratamiento de adicciones han tenido problemas con la ley, han tenido problemas con la justicia en cuanto a que han generado conducta violenta, atracos, lesiones personales. De hecho, muchos de los pacientes que uno recibe vienen de instituciones de protección infantil o de menores de edad, donde realmente llegan a todos los infractores a la ley, además de que son consumidores, pero lo que uno ve es que ellos mismos dicen que allá aprenden cosas peores de las que ya sabían y habían cometido. Entonces uno encuentra también, por ejemplo, que las familias se quejan con mucha frecuencia de que el adicto en su casa agrede a los mismos familiares, agrede a los padres, agrede a los familiares cercanos, y normalmente es porque las sustancias trastornan el funcionamiento cerebral del consumidor y generan una desinhibición de la corteza cerebral, que es donde uno tiene el control de los impulsos. Además también actúan sobre la parte de la corteza prefrontal, que es también otro sector donde se controla la impulsividad de la persona. Entonces queremos mostrar es cómo el consumo de sustancias sí genera mucha violencia en el consumidor, en el adicto y en su medio social. Bueno, porque una persona que está con toda este consumo, con toda esta adicción, sí lleva todo esto a la agresividad? Y si una persona que se encuentra bajo el consumo de diferentes sustancias psicoactivas y comete algún delito, ¿se le puede dar un proceso, alguna penalidad? ¿Se le puede llegar a tratar este tema? ¿O simplemente porque de pronto se encuentra bajo todas estas sustancias se le lleva a otro proceso pero más suave? Sí, bueno, la ley establece, digamos, unas circunstancias para los menores de edad y para los mayores de edad, en cuanto a que si cometen delitos bajo el efecto de sustancias tienen penalidades diferentes. Normalmente la ley establece que tiene que hacerse un dictamen de si una persona con consumo de drogas comete un delito. El psiquiatra forense debe establecer si esa persona en el momento de que cometió el delito estaba bajo los efectos de esas sustancias y si le impedía comprender o no los hechos que estaba cometiendo y si tenía capacidad de autocontrolarse. Eso se establece la ley. Entonces, en ese sentido, cuando se demuestra eso,
la penalidad es diferente. Normalmente a esas personas que cometen delitos bajo el efecto de sustancias los mandan a tratamiento psiquiátrico a instituciones donde se dedican a recibir personas que han cometido delitos, es lo que llamamos los inimputables. Entonces generalmente son en los hospitales psiquiátricos donde hay pabellones para recluir a esas personas que por haber cometido delitos bajo el efecto de sustancias o a veces del alcohol, pues no tienen la misma culpabilidad que tiene el que lo hace sin el efecto de esas sustancias. Para los menores de edad también hay una ley que establece que ellos no deben ir a la cárcel, sino deben ir a los reformatorios, que llaman los reformatorios o casas de menores infractores, pero en el buen sentido de la palabra son casi lo mismo que una cárcel, donde va todo tipo de delincuente menor, y obviamente hay algunos que empiezan a cometer delitos desde muy temprano, pero no tienen un prontuario muy grande, y lo que van a hacer allá es aprender a cometer otros delitos, porque en esas instituciones generalmente les queda difícil establecer un control sobre la conducta del adicto joven. Y normalmente la ley establece que el adicto que comete un delito bajo el efecto de sustancias debe ser tratado más que penalizado. Entonces eso está establecido por la ley. Sin embargo, pues yo pienso que la mayoría de los casos en los que sucede esto son muy pocos los que se remiten a un tratamiento como deberían ser, porque se sabe que si están bajo el efecto de sustancias no tienen la misma capacidad de comprender lo que estaban haciendo y de autocontrolarse como lo puede hacer la persona que está en sus 5 sentidos. Así es, doctor. Es bastante complicado tratar a una persona que es adicta precisamente por eso, porque no reconocen ellos mismos que tienen esa adicción. Pero ¿qué podemos decirle a los padres de familia o a las personas que conviven con ellos para tratar este tema? Si ven estos síntomas de alerta de que están muy agresivos, que están intolerables, ¿cómo poder manejarlos sabiendo que esas personas no aceptan que son adictas? Exacto, sí, lo primero que sucede en una persona que empieza a consumir sustancias y que generalmente la familia se da cuenta muy tarde, es que empiezan a cambiar su comportamiento, a ser descuidados en su presentación personal, a tener fallas en el colegio o en la universidad o en el trabajo, si es que ya trabajan. Empiezan a tener comportamientos como levantarse muy tarde, descuidarse en su arreglo personal y otras cosas como hurtar cosas de la casa para poderlas vender y consumir droga. Una de las cosas que ha generado, por ejemplo, violencia con los adictos es que hoy día muchos adictos jóvenes, estudiantes, se dedican al tráfico de drogas para poder conseguir su mismo vicio, digamos, su misma sustancias psicoactivas. Entonces se enredan con personas traficantes de drogas. Esto obviamente genera violencia, porque estas personas pues son violentas en general cuando no les cumplen sus exigencias. Y por otro lado, cuando el muchacho, volviendo al tema de la familia, cuando el muchacho se vuelve agresivo, así sea verbalmente con la familia, hay que pensar que ya el consumo primero que está consumiendo sustancias, segundo que el consumo de sustancias lo está llevando a ese comportamiento, y entre otras cosas porque el adicto siempre busca malas compañías, siempre busca personas que están metidos en esas comunidades donde ya se cometen delitos. Ustedes han visto por las noticias cada rato cómo por robarle un celular a una persona lo matan, y generalmente cuando encuentran a la persona, lo detienen, está metida en ese problema. Se encuentra que ya está consumiendo drogas o lo hizo bajo el efecto de las drogas. Entonces los padres deben vigilar muy bien cuál es el comportamiento del muchacho, mirar las amistades, obviamente instruirlos sobre lo que es el problema del consumo de drogas. Y entonces en este caso lo más correcto es la prevención del uso de sustancias, porque cuando ya el muchacho, la persona, empieza a consumir sustancias, ya de ahí en adelante, por lo general, en algún programa anterior les decía
un alto porcentaje de los consumidores iniciales, de los consumidores que exploran o prueban las sustancias, terminan siendo adictos, porque las sustancias tienen capacidad de producir adicción. Entonces lo más importante es la prevención de esa adicción. Doc, me gustaría que ahorita habláramos también de cómo es ese procedimiento, ese proceso de recuperación que se le tiene que dar a aquellas personas que se encuentran bajo algún momento de adicción y que ya como resultado están teniendo lo que es la adicción. Pero antes vamos a recibir llamadas de televidentes. La invitación está de más, decirles que se pueden comunicar a nuestras líneas telefónicas, así como Yolima, que en este momento se encuentra ya en línea para preguntarle al doctor Germán Duarte sobre ese tema que hemos puesto hoy en Vida en Sana. Así que Yolima, buenos días, ¿cómo estás? Yolima, ¿todavía estás ahí? Yolima. Bueno, vamos a pedirle el favor a los televidentes que nada más nos escuchen por el teléfono, el televisor le pueden bajar todo el volumen mientras tratamos de conectar ahí nuevamente la llamada con otro televidente que también se quiera comunicar. Hablemos entonces de esos tratamientos que se le dan a aquellas personas que están bajo la adicción, tratamientos psicológicos, también o terapias que se le puedan dar. Sí, el tratamiento del adicto es bastante complejo y debe remitirse a centros donde realmente tengan la experiencia científica en ese tema. El paciente siempre debe ser abordado por un equipo interdisciplinario en el cual haya psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, deportólogos, nutricionistas, médico general, enfermeras jefes, etcétera, y siempre el tratamiento en el paciente, aquel que ya está consumiendo y que no puede dejar el consumo, debe ser bajo hospitalización, bajo internamiento por un tiempo prolongado, porque este problema no es fácil, un tiempo que sería mínimo en los mejores casos, cuando el paciente tiene un rendimiento muy bueno, de 6 meses, y de ahí en adelante lo que cada uno necesite para cumplir ciertos objetivos y requisitos que se considera son necesarios para poderle dar de alta a ese paciente y que continúe un programa ambulatorio de tratamiento, de seguimiento por lo menos a 5 años para que haya una verdadera rehabilitación. Esos programas que son de fundaciones piratas, como ustedes lo vieron en algún momento hace unas semanas en el programa ese de Séptimo Día, pues no tienen ninguna base científica y desafortunadamente es contradictorio, pero el gobierno no tiene control sobre esas instituciones porque no pertenecen a la red de prestadores de servicios. El otro tema es que aún en las instituciones que están reconocidas o están bajo el control del Ministerio de Salud, hay programas que tampoco son efectivos, son programas donde el paciente va a estar 2 meses y si se quiere ir se va y si no quiere entrar no entra. Entonces ustedes saben que el paciente que está consumiendo drogas generalmente pues no acepta ni el consumo ni el tratamiento. Entonces van a quedar por fuera muchísimos pacientes consumidores, adictos, porque ese tipo de programas no tienen la orientación que debe tener. Realmente a un paciente que no reconoce su enfermedad, definitivamente no solo hay que hospitalizarlo, sino que a veces hay que hospitalizarlo, o la mayoría de las veces hospitalizarlo en contra de su voluntad, porque no tiene la capacidad mental para determinar lo que mejor le conviene. Entonces realmente esos programas donde la persona entra voluntaria y que el día que se quiere ir se va, no tienen ningún sentido ni tienen ninguna efectividad y el paciente tiene una alta tasa de recaídas. De por sí la adicción, normalmente en todos los estudios mundiales hablan de que la tasa de recaída es muy alta, por eso en nuestra institución tenemos un programa de más de 6 meses y un seguimiento a 5 años para garantizar hasta donde no sea posible que el paciente de verdad se rehabilite. Bueno, pues doctor, interesante esa información que nos está dando. Le agradecemos acompañarnos esta mañana para reflexionar, para que usted en casa esté pendiente de sus hijos, de los adolescentes o también las personas mayores que de pronto han tenido recaídas en este consumo de sustancias psicoactivas. Que tenga una feliz mañana. Gracias, muy amable, que esté muy bien y por aquí estaré a la orden para otros temas de importancia.